A la sombra de este campanario hay una modesta casa que hoy se conserva como museo. Aquí, en los primeros años del siglo XVIII, vivía el zar Pedro el Grande, mientras se construía su nueva capital, cuyas obras quería seguir personalmente. Esta casita de estilo holandés dispone de 4 habitaciones que debían cubrir las necesidades mínimas del zar. La casita se halla en la isla de Petrogrado, un punto estratégico en el delta del río Neva, en el Golfo de Finlandia. En primer lugar se construyó una fortaleza inexpugnable, la fortaleza de Pedro y Pablo, con su correspondiente catedral. El arquitecto fue Domenico Tresini, el primero de una larga serie de grandes artistas italianos que contribuyeron a conferir a San Petersburgo el estilo unitario y grandioso que la caracteriza. El zar, fuertemente impresionado por las técnicas arquitectónicas de la Europa occidental, quiso que Rusia tuviera una nueva capital de corte europeo, en la que fuera posible forjar un nuevo destino para su pueblo. San Petersburgo debía ser la ciudad moderna, al ritmo de los tiempos, con una arquitectura racional y abierta al mar. La ciudad también debía recordar a la amada y admirada Ámsterdam, en donde el zar, de incógnito, había aprendido los rudimentos de la carpintería y de las técnicas occidentales. Por ello surgió sobre el agua, enriqueciéndose con todas las ventajas estéticas y monumentales que las grandes edificaciones sobre el agua pueden ofrecer. Desde la plaza Pushkin, situada en la isla Vasilevsky, se goza de un panorama completo de la ciudad, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1990. Desde aquí se pueden admirar los 2 brazos del Neva, el Palacio de Invierno y la fortaleza. La Catedral de San Pedro y San Pablo, anexa a la fortaleza, posee una torre de 122 metros de altura, que junto con la aguja del almirantazgo simboliza el orgullo de la ciudad. En la iglesia están las tumbas de los Romanov, a excepción de la de Nicolás II, el último zar, cuyo cuerpo, según algunos testimonios, fue quemado con cal viva tras la ejecución. Una escultura de bronce nos devuelve la imagen del terrible zar, quien, totalmente inmerso en su proyecto, ordenó que no se construyera ningún edificio de piedra en toda Rusia, a excepción de San Petersburgo. Las murallas de la fortaleza alcanzaban los 12 metros de altura y aún hoy están armadas con 6 bastiones. Más tarde, la fortaleza se convirtió en una cárcel de terribles recuerdos en la que fueron encerrados todos los prisioneros políticos. El primero fue el hijo del propio zar, Alexis, y después Dostoyevsky, Bakunin, Gorki y los primeros bolcheviques. La gran fascinación de la ciudad emana de las grandes avenidas a lo largo de los canales o del Neva. En ella se levantan los palacios y las iglesias erigidos por arquitectos como Rastrelli, Quarenghi, Rinaldi o Rossi. Estas fachadas alargadas, las líneas rectas y las perspectivas abiertas hacia el infinito, si bien por un lado aumentan la sensación de aislamiento y soledad, por otro dejan volar el pensamiento en los monólogos de la imaginación y de la abstracción. Las referencias obligadas de San Petersburgo son Venecia y Ámsterdam, aunque la ciudad rusa, construida en el siglo de la Ilustración, tiene más bien la dimensión delirante y metafísica de las ciudades ideales proyectadas sobre el tablero de diseño, como algunos barrios de la geométrica Washington. Dostoyevsky la describió con una frase célebre, definiéndola como la ciudad más abstracta y premeditada del mundo. San Petersburgo representa también una suma de esfuerzos, de dinero y de recursos humanos que no se había producido desde la época de los faraones. 20 años después del inicio de las obras, la ciudad ya contaba con 70.000 habitantes y el zar hizo que se trasladaran a ella el gobierno y la corte,
que se mostró bastante reacia a dejar la comunidad moscovita por aquella avanzadilla aún semisalvaje. La ciudad se convirtió pronto en la sede de la flota mercante y militar y fue precisamente un crucero, el Aurora, anclado a poca distancia de la fortaleza, el primero que abrió fuego contra el Palacio Imperial durante la Revolución de 1917. El Palacio de Invierno, la residencia imperial, fue construido por Bartolomeo Rastrelli y más tarde embellecido por una serie de arquitectos y decoradores internacionales. La escalinata de San Giordano o de los embajadores constituye la suntuosa entrada al palacio. La riqueza del interior resulta extraordinaria. Esta es la sala del pabellón, adornado con columnas de mármol blanco y de centelleantes lámparas de cristal. Las salas, seriamente dañadas durante la Revolución y la Guerra, fueron cuidadosamente restauradas en el estilo neoclásico que las caracteriza. La sala de baile o de los escudos se utilizaba para celebrar los grandes bailes y recepciones de la corte. La sala de malaquita se caracteriza por las 8 columnas y los 8 pilares verdes, precisamente de malaquita, y por algunos insólitos objetos decorativos de ese mismo material. El Palacio de Invierno, junto con otros 4 edificios, recibe el nombre de El Hermitage y alberga el museo homónimo formado por 400 salas, en las que se agrupan 15.000 cuadros y 12.000 esculturas. Junto con el Louvre, está considerado el mayor museo del mundo. La principal colección del museo es la de pintura italiana. Destacan 2 de Leonardo da Vinci, la llamada Madonna Benois, una dulcísima doncella con un niño del periodo juvenil del artista, y la Madonna Litta, que pertenece al periodo milanés del pintor y que probablemente concluyeron sus ayudantes. 2 paneles de Botticelli representan a San Domenico y a San Gerolamo. Una Sagrada Familia de Rafael con un singular San José sin barba. Esta pintura se encuentra en un espléndido estado de conservación a causa de una restauración equivocada que paradójicamente lo protegió de los daños del tiempo. El retrato de familia de Lorenzo Lotto representa alegóricamente el espíritu de fidelidad de la pareja. En esta pintura, Tiziano retrató a su modelo preferida. En esta Virgen con el Niño y ángeles, Rosso Fiorentino rompe los esquemas de armonía y equilibrio del Renacimiento, haciendo prevalecer otros valores, como la composición estilizada y el sentido de inquietud que emana del rostro de la Virgen. La planta del Palacio de Invierno es cuadrada y regular. Sus fachadas están decoradas en los típicos colores blanco y verde, con ornamentaciones en oro. Las ventanas están flanqueadas por columnas y pilares en toda su longitud. A pesar de la abundancia de estatuas y de otros elementos decorativos, la impresión general es de una cierta sobriedad, debido a las dimensiones y a la irregularidad con la que se suceden los diversos componentes. La plaza del palacio está constituida por un grandioso conjunto de edificios de diversas épocas, pero que dan la impresión de una gran uniformidad gracias al espíritu escenográfico que lo invade. De hecho, tanto Rastrelli, autor del palacio, como Rossi, que construyó el edificio semicircular que está enfrente,
Aunque trabajaran en siglos diferentes, pensaban en el mismo proyecto, sumamente espectacular y conmemorativo del poder imperial que se evidencia en la estructura de la ciudad. El Arco del Triunfo, que celebra la victoria del ejército ruso sobre Napoleón, fue proyectado con el mismo espíritu grandilocuente que se percibe en el Arco del Triunfo de París o en la Puerta de Brandeburgo de Berlín. Aquí el arco tiene la función de punto focal de la plaza, desde la que puede contemplarse con mayor evidencia la espectacularidad del conjunto. El gran espacio abierto es una irresistible atracción para los jóvenes aficionados al patinaje. La avenida Nevsky es una de las 3 calles que parten del Almirantazgo en forma de tridente y constituye la principal arteria comercial de la ciudad. En ella se encuentra el Gastrono, una antigua tienda de productos alimenticios que ha conservado en parte de su decoración la atmósfera elegante del pasado. El Almirantazgo, junto al Palacio de Invierno, en origen se construyó como arsenal, pero más tarde fue transformado en palacio. La alta aguja dorada, que es en parte el símbolo de la ciudad, no fue erigida hasta comienzos del siglo XIX. Junto al Almirantazgo está la Plaza de los Decembristas, en cuya prolongación destaca la iglesia de San Isaac. Esta iglesia es la mayor y más rica de la ciudad y recuerda, en una especie de recapitulación antológica, a San Pedro y el Panteón de Roma y a la Catedral de Saint Paul de Londres. Su construcción planteó serios problemas técnicos debido a la naturaleza pantanosa del lugar. Al final se decidió reforzar el terreno con 20.000 troncos de madera para sostener el peso de la catedral. Desde la cúpula de San Isaac se divisa uno de los panoramas más grandiosos de los canales y del centro de San Petersburgo. Durante las noches veraniegas resulta emocionante pasear por el Neva. En esta estación se puede gozar incluso durante la noche de la pálida luz del sol, que no se pone por completo. La sugestión es fuerte. Casi parece que se vea a contraluz a la heroína de Dostoyevsky, quieta sobre el puente a la espera del regreso del hombre amado. Y a las 2 de la madrugada, el puente Kirov y el puente de Palacio, ambos sobre el Neva, se abren durante 2 horas para permitir el paso de los barcos de carga que ascienden por el río. Este espectáculo solo se produce en verano, porque en invierno las aguas heladas del Neva impiden la navegación. Tras las noches blancas, el azul del cielo se hace más intenso y un estremecimiento luminoso anuncia el amanecer del día nórdico. Una tenue luz rosada se posa sobre las iglesias, sobre la avenida Nevsky y sobre las orillas del Neva, sobre la Ulitsa Rossi, considerada la calle más hermosa de la ciudad, y sobre el Palacio Yusupov, con sus fantasmas.
Rasputín, consejero del zar, fue asesinado en este palacio en 1916 debido a su incontrolable influencia sobre el soberano. Las diáfanas figuras de cera del príncipe Yusupov y Rasputín se observan mutuamente tras los cristales en una atmósfera sabiamente reconstruida. Como se acostumbraba en las grandes residencias aristocráticas, el palacio disponía de un pequeño y delicioso teatro anexo para las representaciones privadas de los señores de la casa. Este teatro fue construido hacia finales del siglo XIX y tiene un aforo de 200 butacas. La tradición teatral era muy acusada en el San Petersburgo ochocentista, no solo en los grandes teatros en los que tocaban famosos compositores rusos y danzaban legendarios bailarines, sino también en los pequeños teatros privados pertenecientes a las familias aristocráticas. Dado que el palacio ha sido cuidadosamente restaurado, incluso en su decoración, resulta interesante visitar sus salas para tener una idea del lujo que rodeaba a los nobles de San Petersburgo. El zar Nicolás I, gran admirador del arte italiano, hizo construir una iglesia que recordara a San Pedro de Roma, Nuestra Señora de Kazán. No contento con la explícita conexión que representaba la columnata y la cúpula respecto al barroco italiano, quiso además que la puerta de la catedral reprodujera la del Baptisterio de Florencia, la famosa puerta del Paraíso de Ghiberti, con sus dos hojas doradas en las que se reproducen escenas extraídas de la Biblia. La cuadriga de Apolo, situada en su parte superior, es el símbolo del teatro Pushkin, de estilo imperio y construido al igual que la plaza que hay frente a él por el italiano Carlo Rossi, quien en el siglo XIX continuó la obra de proyección y embellecimiento de San Petersburgo que Rastrelli, Resini, Rinaldi y Quarenghi habían iniciado en el XVIII. En el centro de la plaza se alza el enorme monumento dedicado a Catalina II la zarina, de origen alemán, que continuó los proyectos urbanísticos de Pedro el Grande. Una excepcional verja del siglo XVIII cierra el jardín de verano a orillas del Neva. Este parque fue realizado a instancias de Pedro el Grande, quien hizo levantar en él su palacio de verano, una construcción de pequeñas dimensiones con ambientes que le recordaban a sus queridas casas holandesas. A lo largo de los caminos principales se suceden esculturas de mármol, obra de artistas italianos de los siglos XVIII y XIX. El Castillo de los Ingenieros es una curiosa construcción situada junto al jardín de verano. Fue construido por mandato expreso del hijo de Catalina II, quien ante el temor a ser asesinado ordenó que se dispusieran pasadizos secretos y tortuosos senderos y lo rodeó de un foso. A pesar de estas precauciones, fue apuñalado durante una conjura. Junto al jardín de verano se encuentran otros dos amplios parques, el Campo de Marte y el Jardín Mijailovsky. Este último está dominado por las cúpulas de la Iglesia del Redentor, dedicada al zar Alejandro II,
quien murió en el lugar al ser alcanzado por una bomba lanzada por unos revolucionarios. La iglesia, que destaca espectacularmente en el fondo verde del jardín, es una imitación de finales del siglo XIX del templo de San Basilio de Moscú. Los mosaicos que dominan el interior y el exterior de la iglesia han determinado quizá que el edificio haya sido convertido en la sede del Museo del Mosaico. Con su ornamentación abundante y polícroma, la Iglesia del Redentor lleva hasta San Petersburgo, ciudad europea, el testimonio del legado artístico ruso oriental. En los márgenes del centro histórico, a orillas del Neva, se alza uno de los dos grandes complejos monásticos de la ciudad, el Smolny, fundado por la hija del zar Pedro el Grande, la emperatriz Elisaveta Petrovna. Junto a la iglesia se construyó el monasterio palacio, que debía servir para la educación de los jóvenes de ambos sexos y que tras las correspondientes obras de ampliación se convirtió en el célebre Instituto Smolny. En esta ocasión, el elemento de tendencia oriental de las cúpulas en bulbo se funde armónicamente con la estructura barroca de la catedral llamada de la Resurrección.